era sangre, dado por el trauma, pero en el tórax también se puede acumular líquido de otro origen, o sea, de otra etiología. Y la forma de presentación lógicamente es diferente, los pacientes son diferentes, entonces es importante que sepamos por qué, porque esto ustedes lo ven mucho más en el paciente médico, es decir, en el paciente de medicina interna, pero desde el punto de vista de cirugía, pues siempre nos toca manejar los derrames, sobre todo cuando son sintomáticos y el tema de los estudios, todos los hacemos pues por parte de los equipos de cirugía realmente. El derrame pleural es una patología muy frecuente y estamos hablando del derrame no asociado a trauma. ¿Listo? Estados Unidos reporta 500.000 derrames de origen médico al año más o menos y las causas, y este es el punto más importante, son muy variables porque pueden ser elementos tan inofensivos como una virosis, una neumonitis viral, o puede ser un elemento tan grave como el cáncer y sobre todo en sus etapas avanzadas. La mortalidad es muy variable también dependiendo de la etiología. Si estamos hablando que la etiología está relacionada con cáncer, pues estamos hablando de mortalidad en un año de más del 50%. Pero si es por una patología médica, pues manejada de forma adecuada puede ser hasta el 25%. ¿Cuál es el problema con los pacientes del derrame pleural? Que son pacientes con múltiples comorbilidades y por eso los pacientes también fallecen de forma temprana. No siempre es por el solo derrame, sino que se mueren es por las otras patologías que tienen presentes. Y pues cuando hablamos de derrame pleural, lo más importante del derrame pleural son las estructuras que conocemos como pleura. Todo lo que corresponde al derrame pleural ocurre exclusivamente en este espacio llamado espacio pleural, que ya lo vimos pues desde el punto de vista fisiológico, cómo funcionaba, pero ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista un poquito más de la parte médica, más que el trauma, que hablábamos solamente de lesiones. Aquí vamos a hablar de otros elementos que hacen de que se acumule líquido ahí. Importante saber que estas pleuras son independientes y cuando decimos independientes es que tienen diferente irrigación, tienen diferente inervación, tienen diferente componente linfático, que son como los elementos más importantes cuando hablamos de derrame. No se olviden, pues nosotros tenemos una pleura parietal, una pleura visceral, que esto ustedes también ya lo vieron fácil. Entonces la pleura parietal es la que está por fuera y la pleura visceral es la que está pegada al pulmón. Y aquí normalmente forma el espacio pleural que es un espacio virtual. Nosotros este espacio realmente en los rayos X y cada vez que lo revisamos, así incluso el paciente en vivo, nosotros no vemos un espacio como tal. Las funciones de la pleura pues son de protección, pero además de eso ya tiene un líquido y una cantidad de líquido muy escasa que pues realmente no se establece claramente cuál es la razón de la existencia de ese líquido. Se dice que actúa como lubricante y permite el deslizamiento de las hojas pleurales. O sea, siempre una hoja de la pleura se desplaza sobre la otra y eso se da básicamente por la presencia de ese líquido. Pero como vamos a ver al final, hay tratamientos en donde se sella totalmente ese espacio, pero las personas pueden seguir funcionando normalmente. Es decir, dentro de la mecánica pulmonar, este tema del movimiento entre una pleura y otra no tiene como una implicación mayor. Por eso cuando hablamos de la fisiología, nunca hablamos eso como un limitante para hacer un buen movimiento pleural. ¿Qué es lo más importante aquí? La presión que se mantiene en ese espacio. Y ese espacio pleural mantiene una presión negativa, es decir, se mantiene
como una succión mayor, que eso permite que las dos pleuras también se mantengan adosadas. La presión entre -3 y -5 centímetros de agua. Como les decía, la función no está clara, pues se habla que es de un espacio que permite un movimiento, pero pues no es nada claro. Y se dice que también ayuda en la parte que hablamos en la capacidad residual funcional, que era lo que, recuerdan, yo les decía siempre cuando vimos las curvitas de el comportamiento de los volúmenes pulmonares, había un espacio de volumen que no se iba, siempre se mantenía ahí. Pues dice la teoría que como en la pleura mantenemos un espacio negativo, una presión negativa, pues eso impide de que el pulmón colapse y se pierda ese espacio residual que siempre se va a mantener dentro del pulmón. Algo que también es importante es que esas pleuras son activamente funcionales. Ellas están produciendo sustancias como óxido nítrico, ácido hialurónico, factores de crecimiento. Tiene una capa de células que se llaman células mesoteliales, que son de una sola línea de células, pero estas células responden a las agresiones y todo lo que ocurra ahí a nivel del espacio pleural. Ellas son activamente e inmunológicamente son activas. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una causa de un derrame, muchos de los elementos que liberan las células en esos espacios es lo que permite a ustedes saber cuál es la causa del derrame. Y miren la característica, entonces esas células están produciendo ese líquido, el líquido tiene un volumen bajito, si lo hacen por cálculo de peso está entre 0.1 y 0.06 centímetros de líquido por kilogramo de peso. Tiene células mesoteliales, tiene macrófagos también. Ahí en ese líquido a veces vamos a encontrarlos sueltos, linfocitos también andan por ahí en ese líquido dando vueltas. Hay albúmina, hay proteína, hay glucosa, hay LDH y el pH es similar al plasma. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos el líquido pleural, vamos a encontrar que sus características son muy similares al plasma. Y de ahí surge algo que ustedes ya deben haber escuchado, que son los llamados criterios de Life, que ahora los vamos a ver. Entonces ya decíamos, la pleura tiene una irrigación independiente, una parte linfática independiente, y eso es importante. ¿Por qué? Porque la homeostasis de la cantidad de líquido y del mantenimiento de la presión negativa depende básicamente de cómo está la irrigación y cómo está la parte linfática. Entonces vemos que la pleura parietal tiene una irrigación que viene de unas ramas intercostales, viene de unas ramas de la mamaria interna, viene de las frénicas superiores y de la subclavia. Y la parte linfática viene de los ganglios mediastínicos paraesternales y paravertebrales. Y esto es muy importante en la enfermedad neoplásica. Cuando nosotros tenemos ya afección de estos ganglios, pues una de las manifestaciones principales va a ser la presencia de derrame pleural. Y si ustedes miran la pleura visceral, ella casi que depende de lo que ocurre ya más es en el pulmón. Entonces todo lo que afecta el pulmón va a afectar o va a producir derrame pleural, pero por este lado, por el lado visceral. Los ganglios que se comprometen aquí son los ciliares. Y ustedes saben que, por ejemplo, en el cáncer, la afectación de los ganglios depende del sitio donde se originó el cáncer. Entonces es importante. La circulación también depende del pulmón. Entonces lo que pasa en el pulmón genera derrame a través de la pleura visceral. Lo que pase por fuera del pulmón genera derrame a través de la pleura parietal. Y esto es un corte microscópico, perdón, de cómo se ve el espacio pleural. Entonces acá tenemos lo que es la pleura visceral y la pleura parietal.
y aquí en la mitad el espacio pleural. Si ustedes ven, aquí hay unas flechitas y las flechas nos están indicando hacia dónde se está moviendo la presión. Entonces, todo lo que, perdón, todo lo que se vaya hacia el espacio va a aumentar la presión. Y todo lo que se salga del espacio va a disminuir la presión. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos meten líquido al espacio? Tenemos por el lado parietal, tenemos la presión hidrostática, que también se da acá en la pleura, en la parte visceral. Esta presión hidrostática básicamente va a depender de esta parte que está aquí, que son de los capilares. Entonces, el aumento de la presión a nivel capilar se transmite como un aumento de la presión hidrostática al espacio. Mucho cuidado con eso entonces. Y hay unas fuerzas que ejercen una presión negativa, es decir, están sacando ese líquido del espacio pleural. Y básicamente es dado por la presión negativa que ejercen los linfáticos, en este caso una presión que llamamos presión osmótica, pero hay una presión oncótica que también se está dando, pero ya no en los linfáticos, sino acá dentro de los capilares y es dada por las proteínas. Es decir, el capilar tiene esa capacidad de sacar, pero también tiene la capacidad de meter. Todo eso genera un gradiente que si hacemos la sumatoria va a ser un gradiente negativo que, como decíamos, va hasta los menos 5 centímetros de agua. Entonces, ¿cuándo se da el derrame pleural? Sencillo. El derrame pleural, entonces, que es la acumulación patológica de líquido en la cavidad pleural que se produce cuando hay un desbalance, es decir, esas fuerzas negativas y positivas empiezan a funcionar de forma irregular, entonces generan un desbalance entre la producción capilares, presión hidrostática y la reabsorción, linfáticos y proteínas. Entonces, eso genera de que vamos a tener un aumento de ese líquido en ese espacio y por eso el derrame pleural ustedes lo pueden ya manipular y lo pueden controlar en la medida en que ustedes ya empiecen a organizar este desbalance. Entonces ahí es la importancia de saber cuál es la causa del derrame pleural, si es por proteínas, si es por aumento de la presión, si es por disminución de la presión linfática. Entonces eso les permite a ustedes jugar con estas cosas. ¿Para qué? Para lograr rebalancear todo este proceso. Estos son todos los elementos entonces que estamos hablando. Aumento de la presión hidrostática, positivo. Disminución de la presión oncótica, la presión de las proteínas. Miren, aquí tengo unos ejemplos de pacientes cirróticos, nutridos, nefróticos. Disminución del drenaje linfático, que estamos diciendo que tiene un efecto negativo, es decir, saca líquido. Aumento de la permeabilidad capilar, que actúa muy parecido a esto de la presión hidrostática, entonces actúa de forma positiva. ¿Listo? Esos son como los mecanismos que ocurren normalmente en la pleura cuando va el derrame. Y entonces con todo esto aparece algo que es muy importante y es las características de ese líquido que se acumula. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma en que se esté dando, ese líquido va a tener características diferentes. Y de acuerdo a las características se conocen dos tipos de derrame pleural. Uno que se llama trasudado y otro que se llama exudado. ¿Cuáles son las diferencias? Pues ahí en el dibujito ustedes pueden ver. El trasudado no tiene mucho contenido y si ustedes miran es muy parecido a lo que tenemos dentro del plasma. No es igual, pero es un poco parecido. Y el exudado, miren esto, lleno de cosas, lleno de células, aumento del LH, aumento de ciertas cosas. Entonces, en estos 5 minuticos que nos quedan de este,
vamos a explicar qué pasa en cada uno. Entonces, el trasudado, ¿por qué ocurre? El trasudado va a ocurrir porque tenemos un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. Pero lo más importante también aquí es que la parte del endotelio vascular, que son estas celulitas amarillas, permanece prácticamente intacto. ¿Y eso que le permite? Que el transudado sea un tipo de líquido donde no tenemos muchas cosas porque los vasos no están dejando escapar muchos elementos. A pesar de que nosotros acá tenemos una presión alta, los capilares se mantienen íntegros, no importa, ellos se mantienen íntegros y a pesar de que se nos baje la proteína, ellos se mantienen íntegros. El capilar no se ve afectado en este tipo de patología, las que producen trasudado. Entonces, las proteínas acá son bajitas, la glucosa normal y la LDH un poquito más bajita. Y esto es en comparación con lo que hay acá dentro del plasma. Entonces, miren, acá tenemos una cuadrito de LDH y acá tenemos como 3. Acá tenemos una bolita de proteína y acá tenemos como 4. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Que como yo tengo una presión bajita, entonces el líquido tiende a irse un poco más hacia afuera. Tengo poca presión proteína, a pesar de que el cuerpo está técnicamente tratando de mantener todas sus proteínas acá. Este escape chiquito hace que ya el líquido empiece a absorberse menos, porque tiene menos proteínas. Y acá vemos la presión hidrostática, que ella lo que hace es a través del capilar deja salir líquido sin dañar su estructura. ¿Listo? ¿Qué pasa en el exudado? En el exudado, miren cómo están las células endoteliales. Ya están abiertas, están dañadas, tenemos daño del endotelio. ¿Y qué pasa con ese daño del endotelio? Aumenta la permeabilidad capilar. Y si yo aumento la permeabilidad capilar, pues todo se me va a salir. Y tenemos todas las proteínas afuera, tenemos toda la LDH afuera. Y de paso, estas células que están acá, que son neutrófilos y células proinflamatorias, ellas necesitan glucosa para su metabolismo. Entonces hay un consumo de la glucosa que acá en el trasudado se veía casi que normal, acá empieza a disminuir porque se consume. Entonces con eso, ya entendiendo qué es trasudado y qué es exudado, ya ustedes pueden decir qué es lo que está pasando. ¿Listo? Ya ustedes pueden definir qué es lo que está generando este tipo de patología. Tengo un problemita ahorita con la batería. Si quieren, ahorita nos volvemos a conectar y seguimos. ¿Listo? Sí, ok, en 5 minutos termina, entonces yo le vuelvo a enviar el link e ingresa así mismo como hizo ahora para que comparta una vez, ¿o yo? Listo, listo. Vale.